Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos de este día viernes 20, ya terminando el viernes, usted vuelve a la casa, está en el taco, quizás, como todos los viernes a lo mejor, tiene algo para picar ahí, de los últimos viernes del año también, vísperas de Navidad, se viene la fiesta. Quiero darle la triste noticia, o triste o buena, que ya se nos fue el año, ya estamos a 20, ya esto se acabó, ya no hay vuelta atrás. Eh, Pasó en un abrir y cerrar de ojos el 2025 con muchas cosas en el acontecer. El Vamos Somos Chilenos de lunes a sábado. Estuvimos dando ahí también la contingencia, la opinión, y también una palabra de aliento para pasar la semana, para que usted esté informado y también esté con energía, con ganas de seguir adelante de todo lo que nos pasa. Hemos tenido panelistas todo el año, todo el año. Hoy día estamos en un tú a tú casi, estamos en una conversación, podríamos decir, claro, de dos, con Francisco Martínez. ¿Cómo estáis, Francisco? Hola, ¿qué tal, Jaime? Bien, bien, gracias y desearle a nuestros auditores que ya se aproxima la Navidad, una feliz y Navidad, unas mejores fiestas de fin de año. Y por cierto, este año efectivamente, como que uno pudiera decir, noticiosamente es triste porque se nos va, Sí. pero no sé si es triste porque en realidad la economía ha ido muy mal. Entonces, ojalá que se vaya luego a ver si el próximo año va a ser algo mejor. En todo caso, ha sido muy noticioso. Desde la perspectiva del panel y de la conversación con nuestros auditores, ha sido diferente este año porque todos los días hay algo nuevo, todos los días. O sea, cada semana tenemos temas, uno más grande que el otro. Entonces, así yo creo que va a ser un año acontecido también el que viene. Esperamos que tengamos también temas para poder entretener a nuestros auditores, informarles, por cierto, y darles, como tú muy bien dices, energía, porque eso se transmite a través de la voz, a través de los comentarios, a través del pensamiento. Sí. Jaime. Oye, Francisco, este año, digamos que fue muy noticioso por las elecciones, por las declaraciones, por las crisis, ¿por qué no decirlo? Tenemos crisis en economía, tenemos crisis en salud, en vivienda, por la reconstrucción, transporte. Y la verdad que no se ve, podríamos decir, la luz al final del túnel, muy por el contrario. Vemos como de reojo lo que está pasando, y ahí vamos a ir al tema, lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, cómo está reviviendo, podríamos decir, en políticas públicas ese país. Me parece que el camino que están tomando nosotros lo estamos viendo con un poco de desdén, porque éramos el país, nosotros, podríamos decir Estrella. que siempre estuvo a la delantera en Latinoamérica en materia eh, económica, en la vanguardia en políticas públicas, en políticas de Estado, innovadoras, país en la OCDE. Y me parece que eso está quedando un poco rezagado. Y hubo una declaración en la semana de, del ministro de Economía, Caputo, que viene y interpela al presidente directamente. Esto, no quiero decir, uno podría estar de acuerdo o no, pero es bastante duro el comentario que se le dice al presidente. Ahora, todos sabemos la diferencia sideral que existe entre el gobierno de Milei y el gobierno de Gabriel Boric. Creo que son los opuestos, podríamos decir, opuesto, opuesto, opuesto. Entonces, no ha habido una mala relación, hay que decirlo. No ha habido una mala relación que ha sido una constante. Sí ha habido una serie de desencuentros, pero no ha habido así como, podríamos decir, como se trataba Maduro y Trump en algún momento. Guardando las proporciones, por supuesto. Entonces, ¿qué te parecen a ti estas declaraciones en este momento también? Recordando que el próximo año tenemos elecciones presidenciales y tiene que ver, uno puede decir, ya empezamos con las fintas, la carrera presidencial, pues ya empezamos con la carrera presidencial. claro. Mira, yo creo que aquí se ha comentado mucho respecto de lo que dijo el ministro de Economía Caputo, Luis Caputo. Y este ministro en una entrevista así como técnica, donde él hablaba de lo que era la economía y cómo estaba Argentina en Latinoamérica, y va sacando ejemplos y habla de Chile, y dice efectivamente que Chile era un país que estaba siendo conducido por un comunista y se lo estaba hundiendo. Entonces, esto ofendió mucho, mucho al gobierno, al presidente en particular porque se ofendió que le dijeran comunista.
Y yo no sé si eso fue lo que más lo ofendió o lo ofendió que le dijeran que lo estaba hundiendo. Porque si uno analiza las dos, las dos partes de la frase, eh, que le digan comunista, pero si él mismo se declaró más a la izquierda aún que los comunistas. Y decirle comunista a un comunista no debiera por qué ofender a nadie. No, no, Entonces, Francisco, y más allá de eso, recordemos que el Partido por qué se Comunista es siente parte de la ofendido? coalición de gobierno también. Así es, así es. Entonces, cuando dice que se ofendieron y hacen una nota de protesta ante el gobierno argentino, la Cancillería, porque le dijeron comunista, no creo que haya sido eso, porque no tendrían por qué ofenderse de ese tipo. Ahora, que digan que está hundiendo a Chile, pero es la realidad. Si basta mirar las cifras que ayer sacó el Mercurio de los crecimientos que han tenido los presidentes y después de, imagínate, de aquí hasta Allende para atrás, al 73, o sea, estamos hablando de 50 años. Y en eso, en los últimos 50 años este ha sido el peor crecimiento que hemos tenido en un gobierno. Vamos a llegar, dice las proyecciones, al 1,7, entre el 1,7 y el 1,9. Podría no ser el peor en los últimos 50 años porque Bachelet 2 tuvo un crecimiento del 1,8. Así que eventualmente podría estar entre dos gobiernos de izquierda, porque Bachelet 2 fue muy de izquierda. Entonces, eh, dos gobiernos de izquierda que muestran que a la izquierda no le interesa mucho la economía. No le interesa nada. Parece que es como a ver qué es lo que hay adentro de la caja en el Estado para cómo lo repartimos y nos suben en la miseria. No les importa mucho la pobreza. Viven de los pobres. Entonces, esa mirada, esa mirada la verdad es que da una sensación, una desazón, porque, porque nosotros somos los que votamos. Y si nosotros votamos por esas personas que nos están destruyendo, pucha, parece que somos autoflagelantes. Entonces, no sé por qué, cómo debiera irnos en la próxima elección. Yo aspiro a que la racionalidad llegue y podamos tener un voto que sea más de sentido común y podamos sacar a las personas que nos hagan salir adelante. Eh, Porque demonizar el lucro, demonizar la economía, como que todo eso es parte del capitalismo. Oye, ¿y de qué vivimos? Si no nos ingresa dinero, no tenemos con qué gastar. Así que yo creo que la reacción del gobierno fue exagerada, en realidad exagerada y poco política, porque el gobierno, el mismo presidente se ha declarado más a la izquierda del Partido Comunista y no se ofendió cuando Diosdado Cabello lo insultaba hace algún tiempo atrás y Maduro le decía que era Maduro un también. bobo, Sí. que era un bobo. Entonces, fíjate, aquí se ofenden por cosas que son bastante objetivas. O sea, a mí me parece que fue un exceso en realidad, un exceso. Sí, ahí para complementar, la relación de Gabriel Boric con Milei no ha sido mala, podríamos decir de alguna forma, pero sí había algunos desencuentros, como dije, en una visita que vino Javier Milei a Chile, no pudo juntarse que fue de improviso también, hay que decir, para ser justo, no tuvo el tiempo para juntarse con su par chileno, no han tenido una relación muy expedita, pero tampoco ha sido muy violenta entre sí, para, para no tampoco caer en el juego y ser súper objetivo. Ahora, eh, yendo a lo profundo, ahí cuando hay personeros de la política nacional, por eso decía que venía la carrera presidencial, porque han contestado los candidatos a presidencial su opinión al respecto. José Antonio Kast sale diciendo ahí, no dijo ninguna mentira el ministro de Economía, en realidad no dijo nada como que no supiera, en realidad. Y, y acá, hoy día desde el mundo, podríamos decir, político, en la política, sí, en la carrera presidencial que viene, y lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Estados Unidos. Yo quiero contestar a tu pregunta porque tú dices, por qué votamos así? Y creo yo que hay un sector de la política que omnibula la realidad en un momento. Lo omnibula la realidad y eso llega directamente al votante. Llega directamente al votante. Em, Hay un discurso que es envolvedor, un discurso convocante, un discurso solidario, un discurso De de buenas sentimiento. prácticas, de sentimiento, de familias.
un discurso que envuelve a la ciudadanía. Y acá hay un análisis que creo yo muy importante. Chile sentó las bases en los 80, sentó las bases en los 80 de un modelo económico que no funcionó y que yo creo que el gran éxito que tuvieron los gobiernos de concertación es que fueron capaces de continuar con el modelo económico, incluso acrecentándola. Por nombrar, por ejemplo, el caso de Lago, que fue el gobierno Claro. como que más privatizó y que entendió que era la forma de tener plata. Un gobierno del Partido Socialista, supuestamente, pero que entendía que la privatización, que la alianza público-privada, y estratégicamente con la Era académica, potente. era potente y era la forma de llevar un gobierno porque era una forma que podía tener Chile, un país no rico en materia natural, pero entendía que podía potenciar a Chile. Y ahí hay dos visiones, Francisco, que te quiero contar, que encuentro que son muy buenas de escuchar porque son dos visiones de mundo opuesto. La de Axel Kaiser y la de Oscar Landreche. Los dos coinciden en algo muy particular, que hace más o menos 15 años Chile empieza el decaimiento económico con la reforma tributaria de Michelle Bachelet 1, con políticas públicas que iban La de en Arenas. paralelo, claro, con también reforma en el sistema educacional y otras más en salud, no daba solución al problema que ya se estaba presentando en esa época, ni hablar de la crisis migratoria, ni hablar del tema inmobiliario, de las restricciones que se está poniendo en la industria inmobiliaria, a los recursos de protección naturales para el retroceso del progreso, por ejemplo, portuario y de otras grandes industrias, incluso. Me acuerdo cuando en un tiempo se decía que no iba a haber problemas de luz, ¿te acuerdas o no? Cuando no había que construir la Sí, hidroeléctrica y después tuvimos que sí. tener racionamiento eléctrico. Entonces, creo que los dos economistas, bueno, y hay más economistas que coinciden, y también columnistas, coinciden de que hace 15 años atrás viene este proceso del país, que Argentina vivió este proceso durante 70 años de la época de Perón, ¿ya? Y Sí. terminó con un país con la mitad en la extrema pobreza, ¿ya? Con la mitad, ¿ya? Hoy día, Javier Milei está tratando de sacar económicamente ese país adelante, después de 70, más de 70 años de demagogia política y de lo que te decía yo en el principio, de envolver a la gente con el corporativismo, El asistencialismo. del asistencialismo, de la subvención. Yo tengo familia en Argentina y amigos, muchos amigos, todos saben que soy consultor de la Red Federal de Turismo allá. Y la verdad, lo que me decía la mayoría, profesionales, me decían, Jaime, nos da vergüenza pagar la cuenta de la luz, nos da vergüenza porque nosotros tenemos para pagar, pero no puede ser que te cobren tanto. Sabemos que esto va a reventar en algún momento, esto me decían hace 5 10 años atrás, ¿ya? Porque no puede ser, eso no puede ser. Entonces, claro, es fácil llegar al votante, es fácil sacar el voto por un cálculo político, es fácil ser el simpático y decir, no se preocupen, no van a pagar nada, yo lo pago, Nosotros ponemos, claro, nosotros ponemos la plata y van a votar por ti. Eso a grandes rasgos es la política de un sector de la política. Creo yo que claro. en ese sentido Chile ha caído en ese letargo. Que ojo, me parece que el chileno tiene un plus diferente, tiene un plus diferente, porque como te contaba yo, que sentamos la base en los 80 nosotros hace 50 años tenemos un recorrido histórico político, un recorrido histórico político en base a esas bases. Y me Sí, parece que la sociedad chilena ha ha sabido cambiado. transitar, ha sabido transitar y cambió ese clivaje que tenía en algún momento en los 60, Latinoamérica, etcétera. Entonces, el chileno en sí, porque si tú te pones a pensar, y esto siempre lo digo, el sueño del chileno, ¿cuáles son los sueños del chileno, Francisco? La casa propia, el auto, terminar la carrera universitaria, Claro. viajes, y si tú me decís que un terreno, si tú me decís que eso no es capitalista, entonces es otro. Y debe ser, y son los sueños chilenos, porque yo creo que tú te Bueno, parás en la calle y preguntas de todo. por eso que perdió el proyecto mamarracho de la Constitución. Perdió porque Totalmente, trataron de meternos algo que no tenía totalmente. ninguna realidad con el país que se había construido.
que atentaba contra los sueños del chileno. ¿sí? Y mira lo que está pasando ahora. Creo que hoy día Chile está viendo, si al final, el otro día, tengo un tío que es hermano de mi mamá, que trabaja siempre en obras, trabaja en construcción, ¿ya? Y él me decía, oye Jaime, tú que estás en la radio, yo te quiero contar algo, porque mi jefe tenía siempre 8 10 obras en diferentes sectores. Y tenía una capacidad de contratar alrededor de 500 personas. Ya no era un pyme, tenía una empresa grande. Lo grande. Pero tenía diferentes obras, prestaba servicio en diferentes obras. ¿Sabéis que yo me doy cuenta de esto de la economía? Yo entiendo, tú te vas en la volada, me dicen, en el desarrollo de la idea, porque siempre dice que argumento mucho el tema como político. Pero lo práctico, me dice Jaime, mi jefe ahora tiene una hora y tiene contratado a 10 personas. Y estamos hablando hace 10 años, no es tanto el tiempo. No, Entonces, no. y eso es porque no hay obra. Yo hablo con él y dice, no, no, si no hay obra, pues no hay. Entonces, esto es como El el impacto que eso impacto que tiene en el genera en la realidad. empleo, Sí, el claro, impacto que genera en la realidad. es brutal. Creo yo, Brutal. creo yo, que quienes no están de acuerdo con un gobierno asistencialista o oposiciones, podríamos decir, incluso este mismo gobierno, tienen que ser capaces de desarrollar la idea y bajarlo a la Claro. realidad, para que sea más tangible para la gente, porque la gente hoy día se compra el discurso, no busca el relato, no busca el dato, se compra el discurso, pero y el discurso tenemos que tratar de llevarlo a la realidad. Sobre todo, yo me considero las oposiciones, también eh, entender que eso es así, que debemos ser capaces de bajar el relato a la realidad y decir, oye, si no hay crecimiento económico, no hay inversión, no hay empleo. Sencillo, Sin sencillo. duda. Yo creo que ese ha sido uno de los, de las cosas que la gente que vivió en el exilio, que ha vivido en el extranjero, se dieron cuenta de que de ser socialistas, de ser comunistas, de ser miristas, empezaron a aterrizar que si no mejoraba la economía de los países, iba a ser su propia destrucción. Entonces, hoy día quedan algunas tiranías que son muy socialistas y que todavía viven esta realidad de la Unión Paralela, Soviética, de la Unión claro. Soviética, pero están en la pobreza absoluta, como Cuba, Nicaragua y para qué decir Venezuela Venezuela, también. está, claro, Venezuela. Pero China es un país socialista, comunista, sin Mm, embargo adoptó el modelo económico capitalista. claro. Entonces, se dieron cuenta los chinos de que la economía, si no progresaba, no iban a tener con qué alimentar su gente. Y eso iba a ser una fuente de conflictos permanente. Entonces, la debilidad iba también a ser permanente. Y ellos avanzaron con su método. Y bueno, volviendo al punto este del canciller o perdón, del ministro de Economía argentino, Caputo, en realidad ha tenido efectos también dentro del país, donde claramente la preocupación del gobierno tiene, parece que le dieron una opción, una oportunidad para distraer con este tema otros temas que son otras realidades. Por ejemplo, viene el tema en las próximas semanas, seguramente va a salir el proyecto de ley de la eutanasia, el aborto libre, y otros temas que son como bien profundos, bien grandes y como que nos distraen y nosotros no estamos mirando esa parte de los proyectos, que yo creo que también deberíamos poner una más atención porque estos son distractores nomás que usan los políticos para que la gente no se entere del dolor que está pasando por el Congreso en este momento. Pero bueno, yo creo que así van las cosas noticiosas, Oye, qué por chistoso esto, tanto estar porque antes en las alerta. redes sociales, antes de las declaraciones del ministro, yo justo había hecho un recuadro con una foto que me sacaron en un programa, en un panel, Pensemos Chile, que es un programa de debate, eh, porque habíamos hablado de economía, ¿ya? De economía latinoamericana, economía mundial y para dónde va el país. Y en ese sentido yo creo que yo dije ahí, y lo dije textual, que
así como Argentina nos copió el modelo económico, nosotros tenemos que ser capaces de copiar con convicción las políticas públicas que están llevando a cabo, como por ejemplo en materia de seguridad, como por ejemplo en materia de reducción de los ministerios, reducir la tasa fiscal, sacar a, no sé, van a sacar millones de funcionarios públicos. Ese país lo que estaba viviendo, el Estado era gigantesco para las problemáticas que tenía Argentina, no tenían solución. Y creo que en ese sentido, justo pasa, justo se condice con estos dichos de coincidencia, de verdad, de verdad. Y creo que es importante que pasar hoy día, con esto de las comunicaciones, Francisco, hoy día, por ejemplo, estamos grabando, estamos, por ejemplo, sacándolo en vivo el programa, pero desde tu casa, en mi casa, no teníamos esta posibilidad antes y también el acceso a la información, que es fundamental. Y en ese sentido, hoy día la gente se da cuenta, y te vuelvo a repetir, Chile hoy día transitó un camino, podríamos decir, capitalista, un camino, llámelo como quieran, neoliberal, pero que entienden perfectamente las problemáticas. Y creo que hay que sensibilizar a la gente de que el discurso ideológico no va más, no va más. Y No, tengo esperanza. Por eso te repetía también eso, que tengo esperanza que el chileno en sí, claro, votó en contra del 2022 para el mamarracho constitucional, pero que también entiende, va a dar un paso más, un salto más, que es el salto que nos faltó, creo yo, cuando buscábamos el desarrollo, a finales de los 90, el 2000, que dicho sea de paso, Chile era el único país que tenía fecha de desarrollo en Latinoamérica, sí, era sí. una cuestión muy... Íbamos a llegar a los $20.000 per cápita. sí, no, sí, Chile teníamos fecha de Sí, desarrollo, proyección. entonces teníamos proyección. Y no tan solo en una cuestión interna que nosotros nos creíamos el cuento, nos creíamos los jaguares, sino que todo Sí. el mundo nos veía así como el único país próspero de Latinoamérica, una cuestión, una locura. Y ahora hemos Fuimos, decaído, fuimos el ¿Mm? único país de Latinoamérica que recibió el visa waiver de Estados Unidos, o sea, que no teníamos que pedir visa para poder Sí, viajar a Estados Unidos. exacto, O sea, exacto. ya nos pusieron a la altura de otros países desarrollados de Europa y Asia. Sí, pues Eso estar en la fue OCDE, potente, estar en la OCDE era también de un signo desarrollado. de desarrollo, eh, Claro, con índices muy buenos en materia porque la gente dirá, oye, ¿y qué importa? No, sí importa, porque para estar, por ejemplo, en la OCDE, para estar en estos como índices de países desarrollados, significa que el ingreso per cápita es mayor y que el claro, nivel de vida es superior. Vale decir que sí. un rico es más rico en Chile y un pobre es más pobre en Chile que en otros países, incluso de la zona. Entonces, como yo digo, y para que ya a lo práctico, el pobre en Chile es 10 veces más rico o 20 veces más rico que el pobre en Argentina. Eso Claro, hay que tenerlo claro, ¿ya? Todavía, hoy día, todavía. Pero sí. con malas políticas públicas se pueden ir socavando la economía y destruyendo los países y eso puede ir cambiando. Y eso es lo lamentable y eso es lo que hay que enrielar, me parece, y que perdimos en un momento y que, oye, y lo más grave, que esto lo vamos a dejar para el segundo bloque, no es tan solo convencer a la gente, Francisco. ¿Sabes cuál es lo más grave, creo yo? Que hay un sector que es mucho más preparado políticamente, porque estamos con cosas, que es Sí, mejor políticamente, que es capaz incluso de omnibular al sector opositor durante mucho tiempo. sí. Ahí están Y, y- todos los, sí, y son un capaces, sector de la oposición yendo junto claro, con ellos. sí, ¿Sí? y son capaces de caer en el juego, de decir, oye, ya, pero discutamos esto, cuando es algo valóricamente totalmente contra los valores que siempre ha tenido como la oposición, podríamos decir, o las derechas, llamarlo en un sentido, pero son capaces de medir de alguna forma esto y ir socavando e ir tratando Sí, de complementar para que se termine votando y termine siendo como una política pública de Estado. Entonces, claro. creo que es más complejo, comparten conmigo, ¿no es cierto? Esto de Sí, total, sí, claro, total. porque me Oye, parece que esto ha sido yo quisiera, muy emotivo. antes de terminar este bloque, quisiera hacer un punto ahí respecto también de la ofensa, de lo ofendido que se sintió el presidente y el gobierno con las palabras del ministro de Economía. Recordar solamente que el presidente hace pocos días atrás, 3 días atrás, habló de que el pueblo, o sea, que el gobierno israelí era un gobierno genocida y que su presidente, elegido democráticamente por todos los israelíes,
era un criminal de guerra. Entonces, perdón, ¿cómo, cómo él hace un juicio de valor de esa naturaleza y ofende de esa manera a un pueblo, a una nación que eligió a su presidente y le dice criminal de guerra y habla que el pueblo completo es un genocida, el país es un genocida? Entonces, me parece que la proporción es absolutamente desproporcionada. Y el Caputo lo Totalmente. único que dijo que era comunista y que estaba hundiendo al país. Sí, sí. Bueno, si bien con Argentina, como dije yo, no hemos tenido problemas, hoy nos están diciendo que tenemos que cortar, nos vamos a ir al segundo bloque, vamos a ir a una pausa musical y comercial y Y ya volvemos volvemos. con el Vamos Somos Chilenos. Sí, un abrazo. Amigas, amigos, estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos de este viernes 20. Ya hablamos, ya que se fue el año volando, vienen las fiestas, viene Navidad, momento familiar. Este es el último programa antes de Navidad del que vamos a tener nosotros, podríamos decir, este equipo de los días viernes. Así que les deseamos, como decía Francisco también, yo no lo había hecho, para asegurarte el saludo, una feliz Navidad y que nada, vamos a tener un programa entre medio, sí, para celebrar el año nuevo, así que, pero nada, es un momento de reencontrarse, de limar asperezas, es un momento familiar, quizás para los que tienen a los papás vivos todavía, juntarse con los papás, con los hermanos, es el momento cuando se pueden hacer estas cosas, estos gestos de grandeza, cuando hay problemáticas familiares, todas las familias tienen problemas, todas las amistades tienen problemas, pero lo más importante es tratar de solucionarlo y avanzar y estar juntos, si uno tiene que estar siempre tratar o tender o intentar estar cerca de los seres queridos. Eh, Un momento de ahora, paz. sí, un momento de paz. El momento, bueno, Pancho, hay que juntarse. Pues, Sí. la situación. Eh, oye, hablamos del tema económico, de lo que había dicho el ministro de Argentina al presidente chileno, cómo lo había interpelado de alguna forma, que lo tomaron como una ofensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora también hay temas internos que vivimos desde el 2019, con toda la situación, no sé si decirle estallido delictual, porque alguno más de algunos se va a ofender, porque no eran delincuentes. La verdad que todo lo que ocasionó el 2019, en octubre de 2019, fue bastante, cambió a Chile, para bien o para mal, pero lo cambió. Cambió decididamente porque ahí se marcaron nuevas posiciones, cambió el clivaje político, esto lo hemos Sí. conversado. eh, Claramente. Claramente. Hay un antes y un después. Un antes y un después del 2019. Creo que podría ser todo esto que conversamos también en el primer bloque de 15 años a la fecha. Me parece que ahí explotó esta debacle en las políticas públicas, en lo que se había sentado en la década del 80 en Chile. Creo yo que ha sido con eso. Y los perjudicados de esto, o los que se hicieron, tuvieron que ser responsables de este problema, de esta violencia inusitada, estas turbas iracundas por todo Chile de destrucción, fue Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas que participaron, y ya empiezan a haber fallos al respecto, y ahí me refiero al cabo de infantería, por ejemplo, que fue absuelto de la situación que estaba viviendo. Ahí tú nos vas a interesar un poco más de, de qué es lo que pasó, del fallo en sí, para entender que la justicia quizás tarda pero llega, y ahí se está tratando de resurgir también. También vamos a hablar del cabo Zamora de Carabinero, ¿se acuerda usted, señor, del tema del puente Pío Nono, que intentó Sí, agarrar a claro. un manifestante, se cayó el manifestante, estuvo enjuiciado, perseguido por la fiscal Chón durante mucho tiempo, de que lo había empujado y había una serie de dime y direte, de que no, estuvo condenado sin trabajo durante 4 años, cargando hasta papas para poder hacer plata, para poder poder defenderse jurídicamente. Eh, la verdad que la historia de Zamora y de este cabo de infantería también, y de comandante Crespo, del capitán Maturana que está preso también, y de tantos otros que hoy día podríamos decir pagaron el pato por una situación
política que no tuvo solución y que lamentablemente llevó a estos temas de violencia. ¿Cuál es tu opinión, Francisco, por ejemplo, de estos temas en particular? ¿Se está viendo hoy día de los resultados y de la sentencia? Mira, voy a partir por el caso del cabo de Infantería Marina Ricardo Seguel, que fue absuelto por el Tribunal de Cañete recientemente y la sentencia absolutoria del tribunal va a ser dada a conocer ahora el 8 de enero. El cabo Seguel se vio en una situación compleja que tuvo que concurrir una patrulla de infantes de Marina a reforzar el trabajo de carabinero en una zona en Cañete, donde primero se habían tomado una carretera y luego hubo un enfrentamiento con armas largas y esta patrulla tuvo que reaccionar y apoyar en esa oportunidad a carabineros. Bueno, producto de esto, varias horas después de esta balacera, llegó al hospital de Cañete un comunero que se llamaba Jordan Gempi, que finalmente falleció. Falleció y le atribuyeron a que habría sido eh, una bala disparada por los infantes de Marina. Entonces vinieron a acusar a dos infantes de Marina, el Ricardo Seguel y otro más. Y por supuesto que los querellantes eran el Instituto de Derechos Humanos y estaba también la familia que participaba también como querellante. Bueno, no se pudo acreditar que el cabo Ricardo Seguel hubiese sido el que disparó la bala, a pesar de todos los intentos que hicieron. Pero el fallo dice algo que en mi opinión es muy importante para lo que viene, para el futuro. Y es que el Ministerio Público no investigó ciertas aristas que habían sido mencionadas por la defensa. Entonces, no las investigó porque parece ser que hubo revuelo entre comuneros y eso no fue investigado. Algo está todavía pendiente. Entonces, uno, no se pudo acreditar que había sido él el que disparó. Dos, no se investigó tampoco las otras aristas que quedaron ahí pendientes. Bueno, este caso, esto ocurrió en noviembre del año 2021 y en abril del año 2022 asume una nueva jefatura de estado de excepción y la jefatura esa era el almirante Parga. Y el almirante Vargas ocurre también otro enfrentamiento donde hubo otra persona fallecida y el almirante Vargas sale en defensa de su gente. En este caso, Ricardo Seguel, que había ocurrido antes, y de otro infante marina en esa oportunidad. 2 días después de haber sido nombrado, fue destituido. Entonces fue destituido por el gobierno, por el presidente que había asumido, él lo había nombrado hacía 2 días antes. Y solo por el hecho de decir que en realidad no era un asesinato, que había habido un enfrentamiento y que había ocurrido lo que había ocurrido y que había que investigarlo. Bueno, pasó eso y entonces yo creo que aquí hay algo que decir. Hoy día las redes sociales traen los comentarios que hizo la señora de Pepe Mujica, que fue una senadora en Uruguay, y que ella reconoce que efectivamente la gente de izquierda mentía para incriminar a los funcionarios de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Entonces, esto era una práctica habitual. Por supuesto que había un reclamo, pero Pepe Mujica y su señora no son de sectores de derecha, son No, absolutamente de izquierda. totalmente. Y que ellos reconozcan que esto ocurría, uno dice, oye, parece que esto no es nuevo. No es nuevo y también pasa acá. Porque claro, ahora sumamos el caso de Jordan Yempi y el cabo Infante Marina Ricardo Seguel, le sumamos el caso del cabo Zamora de Puente Pionono y le sumamos también el caso del comandante Crespo, que acá también tiene varios juicios, pero en uno de ellos claramente quedó demostrado que no tenía nada que ver con eso. Entonces empiezan a caerse toda esta trama. Unas Claramente, maquinaciones, ¿cuál, podríamos decir de alguna forma. cuál
¿cuál es la intencionalidad de un sector político que gobierna hoy en día de mandar gente que es parte de su gobierno, porque son empleados públicos, mandarlos a un sector en conflicto y si ocurre cualquier problema, los meten presos o les meten juicio? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué entonces no lo hagan? Lo único que genera una sensación en las Fuerzas Armadas y en Carabineros que no vale la pena ir a ninguna parte a fiscalizar nada, porque al final se van a meter ellos en problemas y van a pasar su vida defendiéndose con su plata, además. Sí, Porque claro, al otro lado hay un desequilibrio feroz. Al otro lado está el Estado y por acá está solo la persona con sus recursos, lo que pueda reunir. Entonces, el claro. Estado la verdad es que le pone, pero con todo para poder meterlo preso y decir, ve, estos son unos violadores. O sea, Sí. me parece que es desequilibrada la pelea, me parece que es falta de apoyo político en las cosas que hacen, me parece que además es perverso porque los mandan sabiendo que finalmente si alguien se encuentra o se produce un enfrentamiento va a terminar siendo enjuiciado y tal vez encarcelado. Sí, Eso yo creo que es importante tenerlo presente. sí. Oye, Francisco, es importante también poner en contexto de lo que pasó en 2019 en adelante, que fue una serie de conflictos con, no solo con Carenos, tú lo trataste bien, con las Fuerzas Armadas, y que, y que también hay cosas en sustento acá, porque se invitó a observadores internacionales, a policías internacionales como británica, española. Francia no quiso, desistió de venir por lo que estaba sucediendo acá. Pero incluso Human Rights Watch vino para acá, de la ONU también fueron invitados por la presidencia de Sebastián Piñera en esa época y otras que vinieron a ver también las denuncias de abuso de forma sistemática por parte del Estado de derechos humanos. ¿Ya? Y eso, desde organismos nacionales e internacionales de partida, se dijo que no había una sistematización por parte del Estado de abuso y atropello de los derechos humanos. Eso no existía. ¿Ya? Lo que sí habían eran casos de violencia eh, en distintos puntos y habían faltas de protocolo. Eso es lo que se denunció y está en todos los resultados de derechos humanos internacionales. No es que se nos ocurrió a nosotros ni nada por el estilo. Y, y en ese sentido, a mí me llama la atención lo que dijeron las policías internacionales, porque es importante que la gente sepa esto. Cuando viene, por ejemplo, la policía británica con observadores especialistas en temas de violencia, de derechos humanos, etcétera, y cuando viene la policía española y Francia se dicho, ellos determinaron que acá la violencia, nunca, primero que todo, nunca habían visto un nivel de violencia que estaban viendo. ¿Ya? Nunca habían visto eso, lo habían visto en otro país del mundo. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que era imposible contener el nivel de violencia por parte de las policías del Estado con la indumentaria y el armamento que se tenía. Esos dos puntos son fundamentales porque Eh, eh, Claramente. creo yo que ahí se determina decir, oye, hay forma y forma de protestar, de manifestarse, de querer sacar un provecho político, pero me parece lo que vivimos ahí no se había visto en otra parte en materia, a no ser, porque también hay algunos autores que esto sí es una especulación, dicen, era lo más cercano a una guerra civil. ¿Ya? Era lo más cercano, por el nivel de organización, de coordinación, de violencia, era lo más cercano a una guerra civil. ¿Ya? Como un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, porque también estaba totalmente ramificado, Francisco. Esto no fue solamente en Santiago, fue en en Valparaíso, en Concepción, en el sur, en el norte, en las ciudades más Mucha, grandes se vivió esto. mucha Mucha coordinación, coordinación. mucha logística, mucha preparación. Exacto. Entonces, en ese sentido, todo lo que pasó, y yo quiero ir acá, por ejemplo, el tema de Cabo Sebastián Zamora, quien conozco, y lo tuvimos invitado en el Vamos Somos Chilenos, en un momento muy álgido, donde
debo decirlo, fuimos bastante criticados porque estaba todavía en el proceso recién, de lo que estaba viviendo. La verdad que lo conozco, conozco a la familia, conozco a la mamá, y, y yo estoy muy contento con todo lo que está pasando ahora, porque yo sé que su única ambición era volver a estar en Hacia Carabineros, Carabineros. de volver a la institución. Es un ex soldado del regimiento Maipo, después sale del regimiento y elige la carrera policial. Estaba muy contento, había postulado a Fuerzas Especiales, había salido hace poco y ocurre el incidente del Puente Pío Nono, con todo lo que pasamos con la fiscal Chong persiguiéndolo y volviendo un caso mediático. También hay políticos que lo defendieron, que estuvieron con él, eso es verdad, y es eh, pero en el último tramo, ya cuando ya se venía la sentencia, pero en primera parte, los primeros años, el primer año, tuvo que mamársela solo, estuvo ahí, como dices tú, solo contra el Estado, contra todo el aparataje estatal, de fiscalía, y la verdad que me pone muy contento todo el resultado y lo que se vivió. Pero esto también, como dices tú, tiene que ver con algo más detrás, con algo más de fondo, con la forma y la estructura de cómo hacer que tiene que ver también con la forma de conseguir los fines políticos, tiene que ver con eso, Sí. porque lamentablemente tenemos que conectarlo con eso, porque no puede ser. Por eso son muy buenas las leyes de no más violencia, de elevar también la capacidad y las atribuciones de carabineros, son fundamentales para que podamos tener un Estado de Derecho como corresponde. Y el Estado, ayer estaba explicándole esto a mi papá, porque se lo digo hasta el cansancio. Mi papá está muy de acuerdo, pero él es un poco más estricto, tiene una formación un poco más dura. Como yo le digo, mira, los Estados nacen en sí para que los ciudadanos no se cobren justicia entre ellos mismos. ¿Ya? Eso es básicamente. Por eso La nacen los Estados, autotutela. la autotutela. Entonces los Estados nacen con, y la ciudadanía le entrega el monopolio de la fuerza, ¿ya? Para que la fuerza del Estado sea la más grande en la nación, en la nación, en la nación, y ellos puedan, por supuesto, inferir o administrar justicia, ¿ya? Pero la fuerza más grande tiene el Estado, no puede haber una fuerza mayor. Y yo le decía, oye, hoy día estamos viendo una cuestión que es bien paradójica. En Chile, por ejemplo, como Estado, no se permite la pena de muerte. Pero el narco y el crimen organizado, diariamente lo estamos Ellos viendo lamentablemente en ejecutan. Chile, ellos ejecutan la pena de muerte sin ningún problema, sin ningún problema. Tenemos toques de queda impuestos por el crimen organizado y por el narco, porque no se pueden abrir los negocios después de las 7 de la tarde, por ejemplo, en ciudades grandes, por resguardo a que los puedan asaltar o que les puedan... Entonces, el crimen organizado y el narco también interpone toques de queda. Y ahí nadie dice nada, pues nadie hace nada. Entonces creo yo que hay un tema valórico que es fundamental, que tenemos que tratar de enrelar el camino, que me parece que tenemos las bases, pero hemos sido muy blandengue, por decirlo de alguna forma, en materia de políticas públicas para ponernos al nivel de lo que estamos viviendo. Y creo que no fuimos capaces durante todo este tiempo de visualizar todo lo que se nos venía, las problemáticas de país rico, como digo yo, el crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración irregular, problemas de país rico que no supimos controlar y que hoy día estamos viviendo las consecuencias. Lo que pasa es que, es cierto, ¿ah? Absolutamente, pero en este caso en particular, yo visualizo que es como una estrategia de usar estas personas de carabineros y las Fuerzas Armadas que están haciendo su pega. Los mandan a hacer este trabajo y cuando los mandan los dejan solos. Una de las cosas que ocurrió en el caso del cabo Infante Marina Ricardo Seguel, recientemente absuelto por el Tribunal de Cañete, es que el tribunal critica duramente al Ministerio Público, duramente, y critica también al Instituto Nacional de El Derechos INE Humanos, el el INDH, INDH. claro. Una de las cosas que le critican al Ministerio Público es que no consideraron, por ejemplo, que ese día, el mismo día de los hechos, habían encontrado al hermano de Jordan Yempi, a José Yempi, lo habían encontrado en un vehículo robado que portaba escopeta, munición y un chaleco antibalas. Ah, sabía mi tío eso. Entonces, no, ellos no lo Un detalle. consideraron, no lo consideraron, un detalle. También que se centraron, hicieron una investigación de túnel
y que se centraron solo en la versión que ellos tenían, que el cabo este le había disparado. Y resulta que no lo pudieron probar. Y tampoco investigaron el tiroteo que hubo entre civiles. Eso tampoco fue, y fue en el mismo tiempo, en el mismo día, en el mismo lugar. Entonces, no lo investigaron. No tenía importancia eso para el caso que investigaban. Investigaban solo O si sea que el cabo seguía más que oscuro la investigación fue nefasta por parte de la fiscalía, güey. muy Me mal, parece. muy mal. O sea, fue intencionada, casi Totalmente. dirigida. Claro que Entonces, sí. cuando pasa eso, tú dices, oye, ¿por qué hay tan mala onda en este tipo? O sea, como que Claro. nos tendieron una trampa, pero la trampa viene de otro lado, no viene de lo que está pasando aquí. Entonces, ese es el respaldo. Y la pregunta que uno se hace como ciudadano, oye, ¿qué va a pasar con este cabo Ricardo Siguel? ¿Quién va a pagar todo lo que Claro. el daño que hicieron? Porque le hicieron daño. Claro que Y el sí. almirante Parga yo creo que también es de alguna manera víctima de esta maquinación. Me parece a Por mí lo, que por lo fue menos algo Zamora que... tiene que pagar la fiscalía y la fiscal Chor y su equipo y todos tienen que pagarle alrededor de 40 millones para resurcir algo de lo que pasó todo este tiempo. Así que a Sebastián Zamora, y que me parece totalmente correcto, por parte baja deberá ser así, Pero por ahí todo lo que están más se pagando las vivió. costas. Pero Las ahí están costas, pagando totalmente. las Sí. costas. No están pagando No, el perjuicio, el no. daño moral, porque de verdad que Yo creo eso que fue muy debiese haber, no sé destructivo. si está en ejercicio, pero debiese haber una demanda ahí por daño moral y perjuicio todo este tiempo y persecución Claro. también. Oye, este niño no podía estar, un ejemplo claro, tenía que estar como casi de incógnito trabajando en lugares. Sí. En ¿Por la qué? feria Porque ahí, en la feria, sí, era en el mercado, perdóname. perdóname. Sí, Porque en era el mercado perseguido, también. incluso en algún momento trataron como de, oye, tú soy, así como, mira la vida que le dieron durante Sí. todo este tiempo. Oye, Lo Pancho, tuvieron absolutamente regado. te Dale. quiero llevar a un tema que ha sido también, podríamos decir, bastante llamativo y que ha llevado a una situación que también lleva al debate público, nos queda en este último bloque, este último rato, que es sobre el empadronamiento de los inmigrantes. Me parece que lo que ha pasado también ha llevado también al debate, se ha elevado el debate para el Sí. debate público, para qué hacer con la inmigración, en qué condiciones estamos, cuál es la situación actual. ¿Qué te parece a ti, Francisco? Te doy la primera parte, después ahí compartamos ideas. Sí, mira, a mí me parece que lo que está ocurriendo es una legalización de los inmigrantes ilegales, o sea, lo están regularizando, como se ha dicho eh, libremente, digamos. Y resulta que muchos de esos inmigrantes ilegales, bueno, ya la historia así lo ha comprobado. Pasó primero con Cuba, cuando en el caso de los balseros de Marieli, que sacaron las cárceles y mandaron a todos los presos a Estados Unidos. Bueno, acá igual, nos mandan delincuentes, nos mandan narcos, nos mandan gente, o sea, y lo hacen a propósito. Yo aquí creo que hay una un tema que hay que abrirlo y ventilarlo bien. Yo creo que tenemos un país vecino que de verdad es poco amistoso con nosotros en ese sentido. Los inmigrantes entran mayoritariamente por Bolivia y Sí. cuando tú les dices a los bolivianos que se los vamos a devolver, ellos no te los aceptan. Y nosotros agachamos el moño y decimos, ah, ya no los aceptan, entonces los tenemos que aceptar nosotros. Eso no es consecuente con una relación de vecindad sana. O sea, aquí hay también una forma de que ellos están contribuyendo a llenarnos de gente que entra absolutamente ilegal y que muchos de ellos tal vez no son buenas personas, o sea, son definitivamente delincuentes. Y cuando nosotros los legalizamos, los ponemos al mismo nivel de todos los chilenos, le empezamos a dar prioridad sobre todos los recursos que nosotros estamos aportando. O sea, como chilenos estamos pagando impuestos para que tengan salud toda esta gente. O sea, no sé si el país es capaz de generar tanto impuesto como para poder mantener a todos los inmigrantes que llegan. No sé cuántos miles, cientos de miles de inmigrantes ya tenemos dentro del país y compitiendo por los trabajos también. Entonces, precarizan la mano de obra, el país en una situación económica difícil y produce lo que se llama el efecto llamada, porque hay que mirar lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos
viene un nuevo presidente que asume ahora en enero, Donald Trump, y él ya comunicó que los ilegales no podían estar en Estados Unidos. O sea, va a venir una deportación masiva. ¿Y para dónde se van a ir? Oye, en Chile están legalizando a los ilegales. Se van a venir para acá. Entonces, al final del día estamos llamándolos a todos. No sé Sí, cuál es tu opinión, Jaime. Yo ahí, Francisco, tengo primero una situación valórica que es muy importante. Primero que todo, que Chile, el chileno en general, no creo que esté en desacuerdo con la inmigración. Es más, muchas ciudades se juntaron con la inmigración, que hay que diferenciar acá. Si acá lo que Los la gente legales de está los ilegales. sí, la inmigración ilegal y descontrolada que existe en Chile Eso. con la inmigración legal, ¿ya? Porque algunos dicen, oye, su familia es inmigrante. Sí, pero mi familia llegó en barco, mi familia llegó por la frontera, mi familia hizo toda la ¿Sí? documentación que corresponde. Entonces, esa descalificación me parece que es media ridícula para el debate. Pero lo que Chile está en descontento, me parece yo, y la ciudadanía, se percibe la gente, es con el desorden y todas las incivilidades que trae la inmigración ilegal. Porque no tan solo vienen delincuentes, se entra armas, se roban vehículos, ¿Sí? narcotráfico, etcétera. Y Crímenes. ahí, crímenes, yo no sé qué relaciones tenemos también internacionales con, por ejemplo, con Venezuela para poder empadronar a la gente que entra y no entra. Vamos a ver si son reales también las identificaciones. Entonces, no sé cómo están las relaciones internacionales en ese sentido. Y claro, como dices tú, No lamentablemente tenemos embajador. no tenemos embajador de partida, mira. Entonces, creo yo que ahí tenemos una problemática y me parece que hay que ponerle coto a esto. Tenemos que tener, venga una zanja, alguna forma no natural de poder intervenir que sea tan permeable en ¿Sí? nuestra frontera. No podemos permitir eso. Y lo otro también, de que tenemos que tener una forma de retener a la gente que ingrese legalmente para poder empadronar y ver en qué situación está y saber exactamente si va a venir a hacer un aporte a Chile o va a venir a cometer delito para poder decirle, no, compadre, usted no puede entrar al país porque tenemos estas restricciones. Creo que es la forma, creo que allá tenemos que, pues, no estoy de acuerdo tampoco con el que por ahí un diputado dice, entiendo el afuerismo, que hay que dinamitar la frontera. No sé, yo creo que hay que hacer una zanja, hay que buscar la forma para intervenir la avenida de tanta inmigración ilegal. Francisco, se nos Se está nos cortando acaba el el tiempo. programa, se nos acabó el Sí. programa, se nos Muy hizo entretenida la corto. conversación. Sí. Estuvo bueno el programa del Vamos Somos Chile el día 20 del día, así que nada, la gente que llegue bien a sus casas y que Y estén con su feliz familia, como Navidad. les dije. Y feliz Navidad a todos. Sí. Un gran abrazo, ¿eh? A todos los auditores. Chao, chao.